tomar tiempo para predicar la palabra de Dios pareciera ser que cada vez que lo hago es la primera vez. Y déjenme decirles que yo tengo dos problemas. Uno de ellos es que cuando me pongo nervioso, echo a perder muchas cosas. Pero el segundo problema es que cuando las cosas me salen un tanto bien y cuando predico, cuando termino de predicar me da mucha hambre. Es la verdad. Me da mucha hambre y en realidad eso me hace muchas veces concentrarme y poder sacar lo mejor de mí. Quiera Dios que hoy podamos juntos compartir la palabra de Dios y podamos juntos descubrir en ella verdades eternas que nos ayudarán a poder salir adelante cada día y de esa manera también prepararnos en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Hace un momento me preguntaron y también hace rato cuando un servidor llegó me preguntaron si deseaba que me introdujeran o yo me podía introducir. La verdad es que para mí las dos cosas funcionan porque no tengo mucho que decir de mí. Un servidor, mi nombre es Eduardo García Zárate, mexicano. Un servidor se encuentra aquí en los Estados Unidos, vamos para 3 años aquí. Estamos aquí estudiando la maestría en la Universidad de Andrews. Y este mayo, si Dios lo permite, después de haber estado ya 3 años y 2 veranos aquí estudiando, si Dios quiere, habremos de graduar y habremos de volver a México para poder integrarnos a nuestras labores pastorales. Un servidor ya tuvo el privilegio de poder estar atendiendo un distrito en México, en el estado de Chiapas. No sé cuántos ubiquen el estado de Chiapas. Tuve el privilegio de poder estar ahí y estando ahí me tocó administrar, pastorear 21 iglesias. Y por la gracia de Dios, estando esos 2 años, un servidor recolectó un sinfín de anécdotas que si hoy me dedicara a compartirlas no terminaríamos. Tener tanta responsabilidad a mis 21 años fue un tanto desafiante para mí. Hoy cuento con 26 años, sigo siendo soltero, sin compromiso. Y lo digo esto porque hace rato un servidor se encontraba ya sentado y dije, híjole, pareciera ser que están debatiendo mi vida en la escuela sabática. ¿Casarme o no casarme? ¿Qué puedo hacer en mi vida? Sigo pensando en ello. Hoy tomé nota en algunas cosas, tanto las opciones que decían por qué me debía casar, las opciones por las cuales, y podría inclusive compartirles mi punto de vista, pero no, hoy tomaremos la palabra de Dios para estudiar otro tema. Tal vez, si hoy salimos contentos, regocijados, ustedes me invitarán en otra ocasión y podré compartirles algunas otras cosas. Pero queridos, hoy estamos aquí. Me han mencionado que es un sábado joven también. Y me da gusto ver a tantos jóvenes participar en lo personal, siendo joven, soltero, sin compromiso. Es un gusto y es un regocijo ver que jóvenes como un servidor han decidido, tal vez no estar de lleno al servicio de Dios como lo sería en el ministerio, pero sí han decidido estar de lleno en sus vidas sirviendo a Dios. Y eso para mí es un gran motivo, porque me doy cuenta que no estoy solo. Y por otro lado me doy cuenta que la iglesia está en buenas manos. Y el futuro de esta iglesia está en muy buenas manos. Por otro lado también quiero decirles que gracias jóvenes por la invitación, por todo. Y de verdad oro porque los jóvenes, adultos, mayores, todos, niños, miembros de iglesia, nos podamos preparar. Hoy no habré de tomar el tema, pero sí creo pertinente el mencionar que las cosas que un servidor durante esta última semana ha estado viendo a través de las noticias, lo único que me declara, lo único que me dice, lo único que siento es que Cristo está pronto para venir. Y queridos, es tiempo de prepararnos. Es tiempo de prepararnos, de tomar nuestra Biblia, estudiarla, meditar en ella y transformar y cambiar nuestra vida por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo obrando en nosotros. Vamos a tomar la palabra de Dios. Quiero que agarremos la Biblia, los que le hemos traído, los que han traído sus electronic devices, sus celulares o lo que tengan a la mano, tomen lo que tengan a la mano porque hoy vamos a utilizar la palabra de Dios. Vamos de ahí a extraer lecciones y vamos a darnos cuenta realmente cómo es que la palabra de Dios trabaja y trabajará en pro de nuestra salvación.
Vamos a inclinar nuestro rostro también y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para poder estudiar su palabra. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones. Te agradecemos porque hoy tú nos permites estar en este lugar. Estamos ciertos y creemos así que la presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar. Ya la hemos pedido. Ahora en este momento queremos pedir que la presencia de tu Espíritu Santo inunde aún más nuestros corazones, nuestra vida y nos permita abrir tu palabra. Y ahí encontrar estas verdades eternas que nos ayudarán para poder seguir adelante, caminando, seguros de que podemos pronto ver a Cristo Jesús aparecer en las nubes celestiales y llevarnos a la Canaán celestial. Permito, Padre, que ese camino en preparación a la Canaán celestial pueda ser útil en nuestras vidas. Y al encontrar palabras útiles en tu Biblia, en tu palabra, nosotros podamos también reaccionar a ellas. Acompáñanos, pues. Esto te lo imploro y agradezco en los santos méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar, pues, la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Daniel. Y todos nosotros no sabemos la historia del profeta Daniel. Déjenme decirles, a manera de introducción rápidamente, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1 y de ahí vamos a estudiar lo que el profeta Daniel nos dejó para nosotros. Jóvenes, atentos a estas lecciones que hoy vamos a sacar del libro de Daniel. Déjenme decirles que el libro de Daniel se encuentra básicamente establecido o ubicado en la tercera sección divisional que los libros en el Antiguo Testamento, en el hebreo, originalmente se encontraban. El libro de Daniel se encuentra en la parte de los escritos. Si podemos recordar, está primero, ¿qué parte? La Torá. Después están, ¿quiénes? ¿Quiénes están? Los profetas. Y después está la tercera sección, que son los escritos. Sabiduría, conocimiento. En medio de esto, el libro de Daniel fue establecido. Pero nosotros comúnmente hemos llamado a Daniel, aparte de todo, como profeta. Y esto es algo realmente raro porque el debate existe en si realmente Daniel fue un profeta o fue un sabio. Y esto es algo sumamente importante, porque nosotros debemos definir, los estudiosos de la palabra de Dios, en qué aspecto podemos acercarnos al estudio del libro de Daniel. Pero un servidor desde pequeño ha sido criado y se me dijo desde que era niño que Daniel era un profeta. Y ciertamente cuando estudiamos su libro, la palabra de Dios, todo el libro de Daniel, nos vamos a encontrar que la gran mayoría de sus escritos son proféticos. Pero quiero decirles algo, aparte de ser proféticos, también Daniel escribió con sabiduría y con inteligencia para que cada uno de sus escritos trascendieran de tal manera que hoy siguieran siendo útiles para nuestra vida. Y es aquí donde un servidor quiere comenzar, puesto que la sabiduría es lo que nosotros como cristianos necesitamos para poder enfrentar este mundo con la ayuda de Dios. Y en un momento lo vamos a ver. Vamos a ir entonces al libro de Daniel, capítulo 1. Y nos vamos a encontrar en los versículos al principio que Daniel se encuentra en el año 605 más o menos antes de Cristo, en la siguiente declaración. Capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y junto a él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo a sus dioses. Más adelante nosotros no sabemos la historia. La palabra de Dios en el versículo 3 menciona que también junto con estos utensilios fueron tomados algunos miembros de la familia real. Más adelante se nos menciona que estas personas, estos israelitas pertenecientes a la familia real, fueron seleccionados. Y en el versículo 4 dice, debían de ser jóvenes, apuestos, sin ningún defecto y que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez.
Prácticamente aquí Daniel se está describiendo, porque finalmente nosotros a través de la historia descubrimos que él junto con sus amigos, 3 de sus amigos los menciona por nombre, ¿son qué? Son seleccionados. Entonces Daniel era miembro de la familia, de alguna u otra manera real, del reino de Israel. Número 2, Daniel se autodescribe y dice, bueno, pues dijeron que tenían que ser apuestos, tenían que ser inteligentes, tenían que ser sensatos, tenían que ser prudentes. Y adivinen qué, me escogieron. ¿Adivinen qué? Me escogieron a mí, y no solo a mí, a muchos otros, pero dentro de esos muchos otros también escogieron a 3 de mis amigos. Cuando sucedió la deportación, queridos, Daniel rondaba entre la edad entre los 15 y los 18 años. Yo no sé a cuántos jóvenes hoy les estoy hablando dentro de esta edad, pero dentro de los 15 a los 18 años, queridos, muchas cosas en nuestra vida son asentadas y decididas en ese periodo. En ese periodo de nuestra edad, si nosotros, los que ya hemos pasado esa edad, podemos recordar atrás muchas decisiones críticas en nuestra vida, las hicimos a esa edad, de entre los 15 a los 18 años. Y muchas cosas de las cuales también hoy nos recordamos con alegría, con contentamiento, a veces con pena, a veces con vergüenza, lo que sea, nos acordamos de esa edad. Y si hoy tenemos experiencia, bueno, si hoy los padres tienen experiencia para poderle compartir a sus hijos, muchas veces habrán de referirse a esas edades. O como mi padre lo dijera en algún momento cuando me quería decir algunas cosas, hijo, cuando tú vas, yo ya voy de regreso, esa edad ya la pasé, ya la viví y sé lo que se vive en ese momento. Queridos, Daniel se encontraba en medio de esta edad. Déjenme decirles y ponerles un tanto el contexto en el cual se encontraba Daniel. Daniel en este momento se encontraba bastante o un poco desubicado, puesto que él había crecido, él había sido formado en el seno de una familia no tan solo israelita tradicional, no tan solo dentro de una familia cristiana, sino había sido formado dentro de una familia real del pueblo de Israel. Él había sido educado bajo los máximos estándares bíblicos y proféticos. Él había sido también educado para poder entender y memorizarse de manera plena lo que decía la Torá y más adelante los profetas y también los escritos, los proverbios o los salmos que para su entonces ya existían después de que David y Salomón, reyes del pueblo de Israel, habían pasado por esa época y habían dejado ya sus escritos. Quiero decirles algo más. Daniel, habiendo crecido en medio de todo eso, él creía, y esto es algo interesante, él creía y profesaba en su vida que él pertenecía al pueblo al cual Dios tenía cuidado y tenía complacencia y sus favores iban hacia con ellos. Vaya, lo que estoy queriendo decir es que Daniel hoy en día habría sido adventista. Daniel tomó y fue formado en medio de una cultura en donde ellos creían que Cristo Jesús, el Mesías, en su momento habría de aparecer para salvarlos a ellos y poderlos librar, por ende, del pecado. También por otro lado, Daniel había en su momento estudiado las profecías, tal vez del profeta Jeremías y de algunos otros profetas, en donde se mencionaba y se decía que llegaría un momento en el cual el pueblo de Israel, si no reaccionaba de la manera correcta hacia con su Dios, ese pueblo, esa comunidad a la cual él pertenecía, habría de ser tomado en cautiverio y habrían de ser llevados al exilio
como represalia a su desinterés hacia con su Dios. Daniel creció en ese ambiente y llegó un momento en el cual él observó cómo el reino del norte, el reino de Israel, recordamos que él pudo haber sido familia del reino de Judá, y dicho sea de paso, Daniel es deportado cuando ya finalmente Judá, Jerusalén, la capital, es conquistada. Daniel observó en su vida, cuando él creció, él observó que el reino del norte, el reino de Israel, Samaria, la capital, fueron destruidos. Y él empezaba a notar cómo las evidencias y señales de las profecías que él estudiaba, que él entendía desde que era niño, que le habían sido compartidas, él empezaba a notar cómo todo se iba haciendo verdad y realidad. Queridos, cuando nosotros eso hoy lo traemos a nuestros días, nos damos cuenta que en lo personal, un servidor, siendo hijo de pastor, fui criado dentro de la iglesia. Me doy cuenta que en realidad desde pequeño también estudié la palabra de Dios. Mi madre la estudió conmigo y ella compartió conmigo muchas veces textos proféticos. Dicho sea de paso, hoy en el templo también hemos estado estudiando escritos proféticos, en donde en la mañana, en la escuela sabática, se nos hacía referencia a los tiempos tan difíciles en los cuales ya estamos viviendo. Y estamos experimentando en carne propia que algunas profecías se están cumpliendo. En medio de todo eso, queridos, Daniel es finalmente deportado. Y en medio de toda esa deportación, en medio de esa gran batalla, y quiero compartir con ustedes esto, puesto que no es algo menor, estar en medio de una guerra, estar en medio de situaciones difíciles que ponen en peligro y en riesgo tu propia vida, en donde no sabes qué va a suceder con tu familia y en donde no sabes qué va a suceder contigo mismo, él es deportado. Y la palabra de Dios empieza ahí, capítulo 1, versículo 1. En el tercer año del rey Joacim, el rey Nabucodonosor, ¿qué dice la palabra de Dios? Llegó a Israel, y más adelante se nos menciona a través de la historia, como hace un momento lo leímos, deportó, llevó los utensilios del templo hacia su templo de sus dioses, y finalmente tomó a Daniel y sus amigos con otras personas y los exilió. Daniel se encontraba en una situación porque él no sabía finalmente si ese cumplimiento profético de todo esto era porque Dios lo estaba permitiendo o porque Dios los había olvidado como nación. Y esto es trascendental porque a partir de aquí es donde nosotros despegaremos y podremos darnos cuenta la actitud que Daniel tomó para con esto. Dos preguntas. ¿Dios había permitido esto? ¿Cómo es que un Dios tan benevolente, tan grande en misericordia y lleno de verdad, había permitido que una nación que Él había formado, que Dios había formado, fuera destruida de tal manera? O pregunta número 2, ¿será que Dios los había olvidado ya como nación? ¿O será que ambas cosas estaban sucediendo? Daniel, sin dudar alguna, se encontraba en medio de un gran problema y tenía que tomar una decisión en su vida. Él tenía que convertirse y él tenía que tomar decisiones radicales en su vida para poder de esa manera formar su carácter, tomar las decisiones adecuadas en su vida y salir adelante. ¿Entre qué edades estamos hablando que Daniel tomó esta decisión? Entre 15 y 18 años. Notemos, ahora sí, lo que Daniel nos deja en su libro para que nosotros podamos tomar en cuenta. Versículo 8. Pero Daniel, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero Daniel, un muchacho dentro de 15, 18 años, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Queridos, a partir de aquí Daniel empieza a trazar una línea y pinta su línea y dice:
Yo, Daniel, crecí en Israel. Yo, Daniel, enfrenté guerras, enfrenté situaciones difíciles. Yo, Daniel, fui exiliado y fui llevado, apartado de mi familia, de mis seres queridos, y fui llevado a otro imperio. Yo, Daniel, fui preparado y me tomaron para enseñarme lo mejor que el mundo ajeno a Dios tenía para esa época. Pero yo, Daniel, siendo de 15, entre 15 y 18 años, siendo un joven, siendo un adolescente, tomé la decisión de no contaminarme con la comida y la bebida del rey. Y quiero decirles algo, esto es trascendental para la vida de Daniel, puesto que de esta manera él declara automáticamente su fidelidad a Dios, su fidelidad al Todopoderoso, por muchas razones. La primera de ellas es el hecho de que en aquellas épocas los reyes paganos creían que ellos en persona eran dioses. Y de hecho, dicho sea de paso, al ser considerados ellos, al considerarse ellos dioses, una de las cosas o uno de los requisitos los cuales debían hacerse delante de ellos era comer y beber su comida, puesto que si tú comías y bebías la comida y la bebida del rey, tú le estabas adorando. Hoy nosotros, cada que deseamos sentarnos a la mesa, como ya lo hacemos durante mucho tiempo y se nos ha enseñado, ¿qué es lo que hacemos antes de alimentarnos? Orar e invocar el nombre ¿de quién? De nuestro Dios. La decisión de Daniel de no participar y de no comer o beber la comida del rey era definitiva en su vida. Y ella fue la base y el fundamento para las decisiones que habría de ser en un futuro. Pero la primera cosa que Daniel hace es decir, independientemente de lo que esté pasando con mi nación, así las cosas se estén cayendo, así las cosas no estén funcionando del todo, así muchas cosas no me parezcan y vea que las cosas no están siendo nada bien, yo personalmente voy a decidir servir en mi vida y con mis actos, ¿a quién? A Dios. Daniel, junto con sus amigos, después entendemos, propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Inmediatamente Daniel entra en una negociación y él empieza sus gestiones para poder librarse de esta situación. Y déjenme decirles que esta decisión tan valiente de Daniel, en una situación tan así, Dios volteó a ver a Daniel. Dios observó lo que Daniel estaba planeando y buscando en su vida. Y déjenme decirles que Daniel menciona la palabra de Dios, y podemos ir aún más adelante, versículo 9, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los jefes de los oficiales, el oficial se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues él es el quien te asignó la comida y el vino, y el rey llegará a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad. Por culpa tuya, a mí, al oficial, me cortará la cabeza, por culpa tuya, porque te verá delgado, demacrado, un sinfín de cosas. Te verá, de verdad, de otra situación, a mí me cortará la cabeza. Finalmente, en el versículo 12 podemos encontrar y podemos darnos cuenta que Daniel dice: sí, es cierto, pero yo te pido algo, dame chance, dame permiso, dame la oportunidad, ponme a prueba 10 días. Y déjenme decirles que la palabra, a mí me encanta encontrar cosas interesantes en la palabra de Dios. Déjenme decirles que esa frase de 10 días, no sabemos si son literalmente 10 días, pero lo que sí podemos descubrir es que Daniel escribe y deja ahí marcado el número 10 como 10 días, porque él sabe que el número 10 es trascendental para el pueblo de Israel. El número 10 es representado por la letra más chiquita. La letra más chiquita del abecedario, aquí lo tengo escrito, la Bet, la Yod, perdón, que es una comita encima, es representado por esa pequeña comita, el número 10. Y Daniel lo que está queriendo decir es que él pidió el tiempo más corto
que pudiera ser posible para poder estar a prueba. Esto es interesante por lo que va a venir a continuación. Él pidió el tiempo más corto para poder prepararse, pero también él pidió o menciona aquí que le dieron 10 días, puesto que 10 días existen en la tradición judía desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación. Y esto es interesante porque al haber 10 días dentro de la fiesta de las trompetas al día de la expiación, lo que significa es que para el israelita, para el judío, existen 10 días de preparación y de consagración para el día de la expiación, que es el día de prueba, es el día de juicio. Entonces Daniel inteligentemente en su libro está dando pormenores de lo que realmente está sucediendo en su vida. Él le está diciendo al oficial, ¿sabes qué? Dame 10 días para poderme preparar, para poderme consagrar, para poder enfrentar esa prueba que yo habré de tener con un ser pagano que se cree, que es un rey, pero que se cree un Dios de esta tierra. Y yo habré de enfrentar a ese Dios. Yo habré de enfrentar a ese Dios, a ese rey que se cree Dios, lo habré de enfrentar yo, pero con la ayuda de mi Dios. Y queridos, aquí es donde vienen las cosas interesantes. Daniel en esos 10 días, ¿a quién se dedica a pedirle ayuda? ¿A quién? A Dios. Esto es sumamente interesante, puesto que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, cuando tenemos situaciones que van más allá de lo que nosotros usualmente enfrentamos, que se llaman problemas, ¿a quién es que solemos recurrir? Muchas veces como jóvenes solemos acudir a papá y a mamá. Mamá, papá, tengo un problema. Y es cierto, papá y mamá están ahí. Pero queridos, en nuestra vida hay situaciones y gigantes más difíciles de los que papá y mamá muchas veces nos van a poder defender. Y nosotros necesitamos tomar decisiones en nuestra vida en la cual durante periodos, y esto es interesante muchachos, durante periodos enteros nosotros nos dediquemos a consagrarnos a Dios. Para que en su momento, cuando tengamos que enfrentar a los gigantes, cuando tengamos que enfrentar el examen que nos permite entrar a la universidad o que nos habrá de dar la beca, cuando tenemos que enfrentar situaciones importantes en nuestra vida, cuando tenemos que buscar con quién nos vamos a casar, cuando tenemos que hacer situaciones que desafían la capacidad de nosotros de resolver problemas, lo que tenemos que hacer es consagrarnos a Dios para así poder enfrentar esa situación, ese día, podríamos llamarlo de juicio o ese día cruel que habremos de enfrentar. Queridos, como cristianos esto también tiene una aplicación. Porque como cristianos nosotros debemos aprendernos a preparar para el día de la expiación. Para ese gran día, para ese gran juicio final que habremos de enfrentar todos. Y Dios quiera que nosotros estemos preparados para ello. Pero Daniel pide, volviendo a la historia de Daniel, Daniel pide estos 10 días y le dice, ¿sabes qué, oficial? Dame 10 días. Periodo más corto de tiempo, un tiempo en el cual puedo prepararme y consagrarme para enfrentar a este rey todopoderoso que destruyó mi nación y que se cree un Dios. Y lo habré de enfrentar yo con la ayuda de mi Dios. El oficial le dice, bueno, está bien, si después de 10 días yo no veo que las cosas mejoran, vas a tener que innegablemente tener que regresar a la dieta del rey, puesto que de esa manera a lo mejor te puedo rescatar para que en el momento que yo te deba presentar delante del rey, tú estés listo. Queridos, 10 días que en lo personal yo creo que no hacen mucha diferencia. Una persona comiendo, y dicho sea de paso, la dieta del rey era carnes inmundas y vino. Esa era la dieta del rey. A esa dieta fue a la que Daniel rehusó.
agregarse. Y él por otro lado decidió qué comer, prácticamente. Todos lo conocemos. Frutas y verduras. Y acá los muchachos dirán, bueno, a ver con qué nos vamos a enfrentar ahora. Frutas y verduras. Daniel, con esto también, queridos, él está haciendo algo sumamente interesante. Está prácticamente tomando en su vida y nos está dejando ejemplo de que las decisiones más simples en nuestra vida tienen una trascendencia mucho mayor de la que nosotros imaginamos. Dicho sea de paso, Daniel toma la experiencia de su comida porque él recuerda rápidamente que en los escritos, y eso es lo que nos quiere enseñar, que en los escritos del Génesis, la base de todos los libros en el cual es construida la creación y del cual nosotros venimos, el primer gran desafío o la primera grande prueba que el ser humano no caído enfrentó fue a base de ¿qué? ¿A base de qué? De su alimentación. Dicho sea de paso, el ser humano cayó. Los hombres, el varón cayó porque la dama decidió ¿qué? Comer la fruta prohibida. Y finalmente Adán también la ingirió. ¿Se dan cuenta cómo es que Daniel empieza a intentar hacernos o proyectarnos y decirnos, atención, esto es algo importante, esto no es simplemente una batalla entre un servidor, Daniel, y el rey, no, esto también implica batallas estratosféricas, cósmicas, en donde el bien está peleando ¿contra qué? Contra el mal, y en donde Dios está de nuestro lado y nosotros debemos estar atentos a los dardos o a las acechanzas. ¿De quién? Del enemigo. Atención, Daniel proyecta esto y dice, finalmente él decide restringirse personalmente de comer esa dieta. Pero, queridos, en 10 días las cosas no hacen gran cambio. No estamos hablando de años, no estamos hablando de meses, estamos hablando de 10 días en donde la alimentación, y esto es interesante, en donde la alimentación a base de frutas y verduras y la alimentación a base de carnes y vino, en este caso, que era la comida del rey, no iban a hacer mucha diferencia. En 10 días el cuerpo humano o nuestro sistema tal vez no hace tanta diferencia. Hubiese sido necesario más tiempo para ver si de verdad había una diferencia entre ambas dietas. Pero lo que puedo decir es que Dios en ese momento, por lo que viene a continuación, empieza a actuar. Dios tomó la fidelidad de Daniel. Dios toma la fidelidad de Daniel y dice, 10 días me son suficientes a mí para poder darme cuenta que Daniel, pase lo que pase, haga lo que haga, caiga lo que caiga, suceda lo que suceda, Daniel habrá de estar de mi lado. Y esto es trascendente, porque la decisión durante 10 días, Dios la toma como la base y la construcción de todo lo que Daniel habría de vivir en el exilio. Y aquí viene a continuación. Versículo 14, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba. Nuevamente la palabra de Dios menciona otra vez ahí, recalca 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían, ¿más qué? Al cumplir el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cualquiera otro que estaba participando de la comida del rey. Ya mencioné que 10 días no son trascendentes para poder cambiar toda una dieta y cambiar todo un organismo. 10 días en el cuerpo humano no son tan trascendentes como si lo fueran meses o años. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que durante 10 días Daniel me ha sido fiel y se está preparando. Yo voy a tomar eso y a él específicamente con sus amigos, porque decididamente decidieron servirme a mí y le hiciera fiel conmigo. Yo los voy a tomar esos 10 días y los voy a hacer a ellos mejores de la noche a la mañana. Yo los voy a preparar y los voy a bendecir de una manera inigualable, que todo mundo se dará cuenta que ellos son mis hijos. Y que ellos van a enfrentar al rey, a ese rey que se cree un Dios terrenal, que representa al Dios de la oscuridad,
que representa al Dios enemigo, el cual en la batalla cósmica es mi enemigo personal, y ellos habrán de ir a enfrentar a ese rey con mi ayuda y con mi bendición. En 10 días, queridos, no tan solo Daniel se prepara, sino que Dios también prepara sus herramientas y dice: si Daniel está decidido a ir a pelear contra este rey, yo como su Dios también estoy decidido a ir a enfrentar a ese pseudo Dios. Si Daniel se está preparando y se está consagrando conmigo, yo a él lo habré de equipar y le habré de dar lo necesario para que él pueda salir victorioso. ¿Y qué es lo primero que necesito darle? Que él se vea mejor que todos los demás. Porque de otra manera saldrá perdiendo. Yo necesito que él se vea mejor que todos los demás. Dios dice y las cosas se hacen. Daniel se presenta delante del rey. Después de esta situación, después de esta resistencia que Daniel opone a alimentarse con la comida del rey. Y a partir del versículo 17, queridos, es donde nosotros vamos a entender el propósito de todo lo que un servidor ya ha mencionado a lo largo de esta historia. Capítulo 1 de Daniel, la base para todo su libro, y en donde él explica por qué es que pudo manifestar profecías bíblicas que quedaron a nuestros días, y también cómo es que él pudo enfrentar y desafiar a un rey pagano y salir vencedor. Versículo 17. Ahí nosotros vamos a encontrar cómo Dios interviene. Y vamos a encontrar cómo es que esta situación es el parteaguas en donde Daniel, en medio de una cultura ajena, en una situación ajena, en una situación en desventaja, él encuentra liberación y a la vez encuentra el triunfo que podría traer a él una tranquilidad espiritual, una paz especial en su corazón, y finalmente él se podría prepararse para finalmente llegar a ser ese profeta al cual todos nosotros, la humanidad entera, respeta y estima. Dicho sea de paso, el profeta Daniel es estimado no solamente dentro del cristianismo, es estimado también por los musulmanes. Es tomado en cuenta por ellos. Así que prácticamente 3/4 de la población mundial tienen en estima al profeta Daniel. Pero aquí viene lo trascendente y el resultado de sus decisiones. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Queridos, aquí hay 2 cosas interesantes. La primera de ellas, déjenme marcárselas. Cuando la palabra de Dios en los idiomas originales habla, es interesante ver cómo es que las palabras son tomadas en cuenta y cómo es que ellas son utilizadas por los escritores bíblicos. Y déjenme decirles que Daniel es cuidadoso, así como ya lo mencioné con la palabra 10, es cuidadoso con lo que él está escribiendo porque sabe que es de trascendencia para la humanidad, no tan solo para él. Y él declara en la Biblia, en su palabra, esa misma palabra. Cuando nosotros leemos a estos 4 jóvenes, Dios los dotó. Esa palabra que Daniel utiliza ahí es la misma palabra que Daniel utiliza en el versículo 2, cuando dice: el Señor permitió que Joacim. Y esto es interesante, y de aquí habremos de entender prácticamente toda la historia. Al principio, Daniel, en su libro, él abre en el versículo 2 y describe que fue Dios el que permitió que el pueblo de Israel cayera en las manos de Nabucodonosor. No voy a entrar en detalles mayores a esta situación, pero la segunda vez que Daniel utiliza en su libro la misma palabra para referirse a ese Dios todopoderoso que permitió, que dio, que dotó a Nabucodonosor del pueblo de Israel en sus manos. Ese mismo Dios que hace esa acción y que permite esa acción, que da a Nabucodonosor al pueblo de Israel en sus manos, es el mismo Dios
en el versículo 17, que dice, Dios, el mismo Dios que dotó o que dio a Nabucodonosor Israel en sus manos, es el mismo Dios que a Daniel le da sabiduría e inteligencia. La misma palabra que es utilizada para dotar, para dar, para entregar, la acción de entregar a Nabucodonosor, a Israel en sus manos de parte de Dios, es la mismita palabra que Daniel utiliza para decir, ese Dios también a mí, en lo personal. A un rey le dio todo un ejército y le dio todo un territorio, le dio todo un imperio. Pero a mí, a ese Dios que a Nabucodonosor le da tanto, también a mí me está dando algo. A mí me está dando, dice la palabra de Dios, sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura. Y todavía agrega Daniel. Y a Daniel todavía le entregó algo más. Podía entender toda clase o todo tipo de visión y todo tipo de sueño. Queridos, ¿qué es lo que está queriendo decir Daniel aquí? Jóvenes, hermanos, señoritas, niños, jóvenes, adultos, damas, caballeros. Como seres humanos, nosotros día a día enfrentamos situaciones, problemas, enfermedades, situaciones difíciles, situaciones incómodas, cosas las cuales a lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentar. A todo eso nosotros le llamamos problemas. Los problemas son el mayor obstáculo del ser humano para poderse sentir tranquilo y aún más, muchas veces son obstáculos para podernos acercarnos a Dios. Muchas veces nuestros problemas los tenemos porque nos hace falta dinero. Otras ocasiones nuestros problemas los tenemos porque nos hace falta salud. Otras veces nuestros problemas los tenemos porque nos hace falta felicidad. Otras veces tenemos problemas porque nos hace falta una esposa. Otras veces tenemos problemas porque ya tenemos a esa esposa o a ese esposo. Problemas. Pero queridos, Dios, nosotros lo sabemos como cristianos. Sabemos que Él está pendiente de todas las cosas, ¿verdad? Pero Él nunca ha dicho, y quiero preguntarles, porque puede ser que haya sucedido y yo no lo haya sabido, pero Dios no ha prometido ni nunca he visto que Dios abra el cielo y sus bendiciones sean derramadas en forma de monedas y de billetes. Yo nunca he visto que Dios abra el cielo y que haga llover sonrisas o alegría, contentamiento. Yo nunca he visto de parte del cielo, y a lo mejor sería básico para mí, el que Dios abra las puertas del cielo y caigan esposas. Tal vez solo así, Eben. Tal vez solo así. Yo no he visto cómo Dios abre las puertas del cielo. Y no creo que esa sea la manera en la cual Dios utiliza para poder bendecir a sus hijos. Yo no he visto a Dios abriendo las puertas del cielo y dejando caer un lápiz o un borrador que tengan todas las respuestas del examen. Yo no he visto a Dios haciendo eso. No lo he visto. Pero el profeta Daniel aquí menciona la manera en cómo Dios bendice. Y atención, cómo Dios bendice a sus hijos, a su pueblo y a las personas que desean serle fiel a Él. Dios a las personas que deciden serle fiel a Él, los bendice a través de sabiduría e inteligencia. ¿Y por qué tan fácil? ¿Por qué es esto? Bueno, déjenme decirles, tan fácil y tan sencillo que es, que una vez que tú recibes sabiduría e inteligencia, tú no tienes más problemas. El que es matemático tiene un problema en una ecuación hasta que encuentra la solución. Cuando encuentra la solución, ¿qué es? Ya no es un más, ¿qué? Ya no es un más problema. Una persona tiene un problema de salud, pero el doctor, cuando nosotros vamos, se ríe y dice, tranquilo, yo sé cómo se soluciona eso.
No necesitas ponerte nervioso o desesperado. Yo sí sé cómo se hace. Tal vez tú no sabes, pero yo sí sé y sé que tiene cura. Tranquilo. El doctor no tiene una varita mágica, pero ¿tiene qué? Conocimientos. Cuando tenemos un problema en el auto, que el motor se reventó, que la llanta se reventó, damas, que las situaciones se convierten complicadas en un auto, que no acelera, que no frena, es un problema para nosotros porque no tenemos idea por dónde meterle la mano para poder amarrar el brake, para poder hacer que acelere. Pero si vamos con el mecánico que sabe cómo destaparlo, cómo desarmarlo, cómo abrirlo y volverlo a cerrar, ¿para él es un problema que el carro no acelere? ¿Para él es un problema que el carro no frene? ¿Para él es un problema abrir el carro y volverlo a cerrar? Queridos, cuando nosotros decidimos decididamente servir a Dios y serles fiel a Él, Dios lo que promete y su manera de bendecirnos es a través de sabiduría y conocimiento, porque el que tiene sabiduría y el que tiene conocimiento no tiene ¿qué? No tiene problemas. Y si los tiene, sabe por dónde enfrentarlos. Sabe por dónde ir, sabe por dónde resolverlos. Esas son las bendiciones que Dios le otorga a sus hijos. Entonces, ¿necesito yo que el cielo se abra para que caiga dinero del cielo? No, lo que necesito es sabiduría y conocimiento para poder saber administrar lo que yo tengo. Para poder saber vivir con lo que Dios me ha dado. Para poder salir adelante en cualquier situación difícil. Eso es lo que yo necesito. No necesito más dinero, no necesito más alegría o contentamiento por mis problemas, no necesito alguna otra cosa porque tengo a Dios que está constantemente proveyéndome de sabiduría y de conocimiento. Los problemas del examen no son nada, porque Dios, cuando yo estudié, se encarga de podérmelos resolver, recordármelos si yo los puedo resolver. Y si no estudié y algo que no estudié me lo presentan en el examen, pero fui diligente estudiando. ¿Cuántas veces, estudiantes, nos hemos dado cuenta que nos preguntan cosas que no estudiamos y las pudimos resolver? Todo porque muchas veces nos consagramos a Dios. Pero aún más, Dios también promete, como a Daniel le sucedió, ayudarnos a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, a poder reconocer en qué tiempos estamos y no tribularnos y no preocuparnos por lo que está sucediendo a nivel mundial. Que la economía de Estados Unidos entró en recesión, no hay problema. Dios está conmigo y Él me ayudará a salir adelante. Que en México la situación se está poniendo cada día más difícil, o este nuevo presidente está haciendo algunas cosas bien o está haciendo todas las cosas mal. No hay problema, para allá voy. Dios está conmigo. Queridos, el libro de Daniel termina con dos cosas en su primer capítulo. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, versículo 18, y conforme a sus instrucciones, jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Y luego de hablar con ellos, encontramos en el versículo 20, el rey los interrogó y en todos, y aquí es donde está la declaración de Daniel, en todos, ¿qué dice? En todos, versículo 20, ¿en qué? En todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, noten bien, Dios no se quedó ahí y dijo, ¿sabes qué? Bueno, tú como me eres fiel, te voy a dar doble sabiduría o triple o 5 veces sabiduría más que los demás. No, Daniel todavía va y dice, ¿los halló cuántas veces? 10 veces más inteligentes que todos los magos y que todos los hechiceros, no tan solo de la ciudad, sino de todo su reino. Y su reino incluía Jerusalén. Y su reino incluía Samaria, que eran, una época antes, el pueblo de Dios. Eso me dice a mí dos cosas, o una cosa.
que Dios se encarga de proveernos sabiduría para ser de ayuda, tanto con los que están allá afuera perdiéndose, como para hacer ayuda con los que están aquí siendo salvos. Dios se encarga de proveernos sabiduría y conocimiento para poder ayudar a todos y sin medida. A los que están allá afuera y a los que están acá adentro. Pero la palabra de Dios todavía, Daniel escribiendo, termina con algo más. Fue así como Daniel finalmente se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Quiero decirles que Daniel es estratégico. Daniel es increíble en su palabra, en la Biblia, en lo que él escribe y en lo que él deja. Finalmente él, al mencionar su historia y decir, y con esto quiero concluir, finalmente Daniel al mencionar y decir, ¿saben qué? Yo nací en Jerusalén, cerca de ahí, soy de una familia real, crecí, finalmente fui deportado, finalmente tuve que enfrentar una situación en mi vida entre los 15 y 18 años, tuve que tomar una decisión de serle fiel a Dios y decidí serle fiel a Dios, no participando de las cosas que este mundo son atractivas y por lo tanto decidí darle la espalda completamente a eso e ir hacia donde Dios a mí me requiere y donde Dios me quiere tener. Y después de eso yo enfrenté al rey de Babilonia que se creía Dios en esta tierra. Y lo enfrenté con la ayuda de mi Dios y me fue bien. Y no tan solo me fue bien, sino que me halló 10 veces más sabio, el rey que se cree sabio por sobre todas las cosas. Déjenme concluir con 2 cosas, menciona el libro de Daniel. Una, finalmente mis problemas se resolvieron. No tuve la oportunidad nunca más de regresar a mi país. Me quedé en Babilonia. Cómo me hubiese gustado haber regresado a mi país, pero no tuve la oportunidad. Me quedé en Babilonia. Mensaje número 1. Pero mensaje número 2, él menciona hasta lo último, hasta la llegada del rey Ciro. Déjenme decirles que para los israelitas, el libro o la profecía bíblica ya mencionaba, cuando nosotros acudimos rápidamente y podemos ir en casa, en segunda Crónicas, capítulo 32, versículos 21 y 23, y hay otro pasaje ahí que apunté aquí, Isaías 45, los primeros capítulos mencionan que el rey Darío habría de ser el rey conquistador sobre Nabucodonosor, que finalmente permitiría que los exiliados regresaran a su país. Daniel menciona y dice, yo me tuve que quedar en Babilonia para poder defender a mi nación, hasta que el rey que habría de liberarnos y habría de permitir a parte de mi pueblo regresar a nuestra tierra, habría de venir. Hasta que el rey Darío llegó, es que yo cumplí con mi tarea. Queridos, la palabra de Dios menciona algo interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 10. Cristo en persona. Juan lo coloca. Juan escribiendo el Apocalipsis menciona y él menciona que es Cristo quien menciona esto, Cristo en persona. Estas son palabras de Cristo, no son palabras de un profeta escritas, son palabras de Cristo que simplemente Juan las coloca. Cristo hablándole a la iglesia le menciona en la última parte del versículo 10 del capítulo 2, a la iglesia le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo ¿qué te daré? Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. El título del tema de hoy era, ¿y si yo también fuere fiel? Sé fiel hasta la muerte, porque Dios, nuestro Padre Celestial, Cristo cuando venga en segunda ocasión, nos dará la corona de justicia, la corona de la vida. Quiera Dios que mientras nosotros permanecemos en esta tierra, podamos seguir luchando y avanzando con la ayuda de nuestro Dios. Pero aún más, consagrando nuestra vida a Él y requiriendo de Él, nos provea sabiduría y conocimiento. No sin antes nosotros haber decidido
serle fiel a Él en todo momento, en cualquier circunstancia. Que Dios nos bendiga.